en el Evangelio de Lucas, que escribió Lucas en capítulo 13. Porque para mí es un pasaje donde realmente Jesús, los hombres a veces nos despistamos mucho en buscar la justicia, buscar el amor, buscar la misericordia, buscar todo lo que tiene que ver con Dios, lo intentamos muchas veces buscar fuera de Dios. Pero si hay un lugar donde el hombre puede encontrar lo que realmente busca, es en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, en la obra de la cruz. Y toda la Biblia, todo lo que podemos leer, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, está centrado en la persona de Jesús. Y siempre lleva nuestra mira ahí, en la persona de Jesús, porque esa es la obra que tú y yo necesitamos. Es ahí donde, como dice este versículo, de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Es como Dios realmente muestra su amor en nuestra vida, cuando podemos realmente contemplar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, ¿no? Y aquí nos empieza a decir, vamos a leer el capítulo 13, de 1 a 9, dice: en este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondió Jesús, les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque parecieron tales cosas, eran más que pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensabais que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutilizar la tierra? Y entonces respondió y le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortas después, ¿no? Y aquí vemos una situación que es lo que digo, que muchas veces el hombre, aquí, pues, bueno, no sabemos muy bien qué es lo que estaba ahí ocurriendo, ¿no? Pero dice que de repente unas personas se acercaran a Jesús y le empezaron a hablar acerca de algo que había ocurrido en Jerusalén, acerca de, bueno, se ve que se fueron unos judíos en el tiempo de estar en el templo, estaban ofreciendo sus sacrificios, y por lo que un poco históricamente se sabe que bueno, que Pilato en su principio de su estar era muy fuerte con los judíos, y como que en medio de esto, pues él metió entre medio personas pues que empezaron a matarle, a matar a las personas que estaban ahí dando culto a Dios, y empezaron a matarle, y claro, y esta gente, como se estaban diciendo, le estaban poniendo este ejemplo a Jesús, ¿no? Dice: ¿por qué mezcló? ¿No? Dice: cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de él. Respondiendo Jesús le dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque parecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Y os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todo pareceréis igualmente. O aquellos 18 sobre cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Y otra vez digo, no. Si no os arrepentís, todo pereceréis igualmente, ¿no? Y vemos cómo Jesús le pone otro ejemplo. Se ve de otra situación de que este mismo Pilato pues cogió de lo que eran las ofrendas del templo, cogió y empezó a hacer unos ciertos viaductos o de esto de agua, y empezó a hacer, y resulta que cuando empezaron a hacerlo, pues se cayó una torre, mató a tal, y todos lo tomaban como un juicio de Dios por haber usado este tipo de cosas, ¿no? Pero aquí Jesús les enfoca una y otra vez en lo mismo, ¿no?
en lo mismo y le hace ver la misma situación, ¿no? Los hombres muchas veces tenemos una manera de juzgar las cosas como cuando me toca a mí o una situación que tengo que sufrir yo personalmente o tal, siempre soy pobrecito o alguien muy cercano a mí, siempre pobrecito que tiene que estar, pero cuando es el ajeno, siempre muchas veces decimos, se lo merece, ¿no? A veces solamente te tienes que poner y cuál es tu actitud cuando ves las noticias, ¿no? A lo mejor si ves que cualquier persona, ¿no? Un político de esto corrupto, por decir algo, o alguien muy tal y de repente, que le ha pasado cualquier cosa y la actitud muchas veces del corazón es, pues se lo merece, ¿no? Y después a lo mejor escuchas otro tipo de noticias de otro tipo y nuestro corazón es como pobrecitos, ¿no? Y tenemos ese tipo de cosas. Pero Jesús al final nos lleva de que no busquemos algo fuera. Hay alguien que está por encima de todo, que es soberano, que es Dios, por encima de todo. Y aquí lo que Jesús está diciendo es una claridad. Dice que los hombres, todos los hombres, si no nos arrepentimos, dice, pereceremos igualmente. Igualmente. Tarde o temprano todos tenemos que ponernos delante de Dios. Todos. Y es donde nosotros tenemos que realmente ver. Y siempre la justicia de Dios siempre va acompañada de la misericordia de Dios. Eso lo vemos desde el principio. Dios se le reveló al pueblo de Israel y dijo, yo soy Jehová, Dios, que dice que soy ¿qué? Tardo en la ira y pronto ¿en qué? En misericordia. En misericordia. ¿Por qué? Porque no podemos separar estas cosas. Por eso en la persona de Jesús podemos ver cómo Dios juzgó el pecado en la persona de Jesús, en la cruz del Calvario. Pero en el mismo tiempo podemos ver ahí la misericordia de Dios que derramada sobre nuestra vida, derramada, ¿no? Y te digo, ignorar que Dios un día, estar siempre mirando como estas personas como que de alguna manera no querían ver el pecado dentro de sí. Y Jesús le quería hacer ver que el pecado es algo que está dentro de nosotros, no está afuera, no... siempre queremos ver, no, el pirata es culpable de todas las cosas, o este es el culpable de todas las cosas. No, Jesús le decía, mira, no hace falta que hay un mal fuera, hay un mal que hay dentro de ti, hay un mal que está dentro de nosotros, es el pecado que hay en nuestra vida, y este es que nos hace que tarde o temprano tenemos que dar cuenta de ello. Y claro que Dios no habla con esa claridad, pero en el mismo tiempo, Dios es un Dios de misericordia, que en la persona de Jesús nos ha dado esa oportunidad de poder arrepentirnos. Mira, sin la obra de la cruz, hasta mi arrepentimiento no valdría para nada, ¿no? Pero qué bueno es que Dios, en su plan perfecto, hace de que yo puedo ir y puedo recibir esa misericordia, ese perdón de mis pecados, ¿no? Y yo quería animar a eso, ¿no? De que no podemos ignorar lo que es la justicia de Dios, ¿no? Dice que es establecido por Dios que el hombre, muera y que después juicio. Los hombres nos morimos porque está establecido por Dios. Tú y yo no nos morimos porque nos hacemos mayores o porque hemos tenido un incidente de tráfico o porque estoy enfermo. Nos morimos porque es algo establecido por Dios, que nos morimos. Pero después hay juicios, ¿no? Hay juicio que nos vamos a poner delante de Dios, ¿no? Pero Dios aquí en este parábola vemos con la higuera cómo Dios nos presenta que claro que hay un juicio, pero también hay una misericordia en Cristo Jesús, una misericordia de que Dios quiere derramar sobre nuestra vida, ¿no? Me encanta cuando Dios, cómo se representa, dice tardo en la ira y pronto y grande en la misericordia, ¿no? Como Dios siempre es tardo y a veces nosotros nos enseña la Biblia que tomamos esta tardanza los hombres como que puedo hacer lo que nos da la gana, pero dice, no, es tardo, pero va a venir, ¿no? De que podemos pensar en esto. Ya te digo, ignorar, es una locura atrevernos a ignorar la justicia de Dios. Dios es justo. Eso es, de verdad, albergar esos pensamientos de decir que puedo pasar por alto lo que es la justicia de Dios, es pura locura, es pura necedad, pero más necedad quizás todavía hay en mostrar ese rechazo a la misericordia de Dios. Es como demostrar realmente que mi corazón es duro, mi corazón es insensible, ¿no?
porque ya no es solamente, es que rechazo lo que es, ¿no? Y yo quería de verdad que podemos empezar esa reunión pues en esto, ¿no? De poder tener eso en mente, ¿no? Tener eso en mente, porque hoy si estamos aquí, Dios siempre tiene algo importante, que es tu vida, es mi vida, es tu alma, y mi alma, es la eternidad, ¿no? Y yo creo que es para realmente contemplar la cruz y ver ahí cómo Dios mostró su justo juicio sobre la persona de Jesús, ¿eh? Pero en el mismo tiempo ahí es donde hallamos nuestro perdón, ¿no? Y es donde la cruz es que nos ha traído, nos ha cautivado, no ha cambiado, ¿no? No vivir una vida fuera de esto, ¿no? Amén. Bueno. El hombre no depende de lo que coma para la vida, de lo que coma como comida en el plato, ¿eh? Depende de toda palabra que sale de la boca de Dios. De eso depende el hombre. Si yo no como de las palabras de la boca de Dios, mantendré un cuerpo, ¿verdad? Mantendré un cuerpo con una comida que al final desaparece, tengo que volver y así alimentaré, pues bueno, este cuerpo que todos tenemos y demás. Pero no mi alma, no mi interior. Mi interior seguirá vacío, con problemas, con dificultad. ¿Quién me ayudará? Dice, solo Dios puede hacerlo, ¿vale? Vamos a ir a... Quería compartir con vosotros dos resurrecciones que Jesús hizo en el tiempo en el que él estaba, en la tierra. Dos resurrecciones que parece que el protagonista de esas escenas reales, cosas que pasaron realmente, me parece que el protagonista es la muerte. Pero aunque la muerte aparece, porque evidentemente para resucitar a alguien de la muerte tiene que haber muerto. ¿Estáis conmigo en esto, no? Bien. Aunque parezca que la muerte es el protagonista, resulta que por encima de todo es Jesús. Porque no consiste ni en ti, ni en mí, ni en aquel, ni en el otro, ni en el mayor, ni en el viejo, ni en el joven, ni en el inglés, ni en el francés, ni en el español, ni ninguna nacionalidad. No consiste en nada de eso. Consiste en que Jesús dio la vida por cada uno de nosotros. En eso consiste la cosa. Entonces tenemos que enfocarnos bien ahí, porque no consiste en otra cosa. No tiene que ver conmigo, ni contigo, ni nada de esto. Tiene que ver con Cristo y Cristo crucificado por nuestros pecados y resucitado por el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿Él está vivo o no está vivo? Está vivo. Está vivo. ¿Y podemos hablar con Él? Amén. Entonces tenemos un Dios de nuestra salvación. No es un Dios que está lejano y perdido, ¿verdad? Es un Dios que obra milagros, que hace juicio justo, que llena el corazón de cada persona, que le guía por caminos de verdad y donde le tiene preparada una llegada, que es la vida eterna con Él. Entonces ese panorama lo tenemos que enfocar bien y tenemos que tenerlo bien en cuenta. Porque si nos perdemos alguno de estos puntos o decimos, bueno, esto no es importante, me centro solo en esto, voy a perder la perspectiva completa. Y a veces, como creyentes, hay creyentes que se enfocan mucho en una parte, solo en una parte, pero no logran ver todo el panorama, ¿no? Por decirlo así. Hay que intentar, vamos buscando de verlo entero para tener una comprensión correcta. ¿Vale? Vamos a Lucas
en el capítulo 7, es que hace unos días salió una conversación de esto, y bueno, el enfoque iba por otro lado, pero como que Dios me habló, ¿ves? En el capítulo 7 y en el versículo 11 hasta el 17, solo viene en este evangelio, en el evangelio de Lucas. Decimos, bueno, pues no será muy importante. Bueno, pues si alguno cree que resucitar a alguien de la muerte que estaba muerto, pero no muerto solo, sino que ya iba en el féretro en dirección a ser enterrado, yo creo que es importante. Es importante. Y a veces no le damos tanta importancia porque estamos tan vivitos, somos tan jóvenes, algunos, que parece que siempre hay una esperanza, ¿no? Que siempre, no hay un dicho que dice, mientras haya vida, hay esperanza. Pero Jesús siempre contradiciéndonos. Porque es lo mejor, porque nuestros pensamientos no son muy acertados, ¿verdad? A no ser que estén bien informados por parte de la palabra de Dios. Pero Jesús viene después de la muerte y te vuelve a dar esperanza. Y es ahí a donde nos da la esperanza, cuando reconocemos de que hay una muerte interior en nuestro corazón por causa del pecado. Dice que la palabra de Dios, que no miente, que lo sabemos, dice que estáis muertos, o estabais muertos algunos, o estábamos muertos algunos, por causa de nuestros delitos y de nuestros pecados. Entonces realmente sí que hay una muerte. Portamos un cuerpo vivo que se mueve, que anda, que come, que juega al fútbol, los que pueden, y yo no. ¿Ves? Pero portamos dentro muerte. Y esta clase de muerte no le echamos mucha cuenta. Y el mundo, y la gente cree que dice, esto es una broma, esto es un mensaje de unos cuantos, de la religión. Eso no es verdad. Portamos muerte dentro de nosotros. Quiere decir, una separación de Dios. Entonces, cuando estamos separados de Dios, pensamos locuras. Y cuando yo digo una palabra como locuras, siempre se nos va a la mente a cosas muy grandes, muy extraordinarias, o una locura de esto de locura. Simplemente rechazar la semilla que ha caído en tu corazón y en el mío, rechazarla para querer seguir viviendo con la muerte dentro, eso es locura. Eso es una locura, hacer eso es una locura. ¿Pero vemos que eso ocurre? ¿O solo lo veo yo? Ocurre. Y lo vemos una y otra vez que ocurre. Que la semilla que hemos oído, el Evangelio, la salvación de Dios, cae dentro de nosotros y la rechazamos de pleno. O nos gozamos de momento, pero no profundiza la raíz, como hablábamos el otro día. Eso es una locura. Y para el mundo tú le hablas a cualquier persona y dices, eso es lo más normal. Lo que es normal para el mundo, para Dios, es algo de algo muy peligroso. Porque ¿quién quiere enfrentarse después de la muerte? Cuidado. Y en algunos casos en vida, al juicio de Dios. Pero como no existe, no me tengo que preocupar. No existe porque no estás convencido por medio de la palabra de Dios de que esto es una realidad. Que va a haber un juicio a las naciones y a cada persona. La justicia que hemos recibido por haber creído, esa justicia ya está en nosotros. Hemos sido perdonados. ¿Crees que el que es perdonado tiene que volver a juicio? Yo no entiendo mucho de esto, pero ¿sí o no? El que es perdonado ya no tiene que volver a juicio. Es así de sencillo. Pero el que no ha sido perdonado en vida
sufrirá el juicio. Dice, bueno, ahora veo a dos jovencitos chiquitillos ahí y decir, bueno, ¿qué tendrá que ver esto conmigo? Bueno, te voy a decir una cosa. Jesús, ¿sabes lo que hacía? Decía, dejad que los niños vengan a mí. ¿Qué les decía? ¿De qué les hablaba Jesús a los niños? ¿De qué creéis? ¿Del parque de bolas? ¿De los columpios del colegio? Bueno, una que no existía. Les hablaba de la verdad, del Evangelio. Por eso dijo, no se lo impidáis. Porque decía, estáis hasta los mismos discípulos, seguidores, y decía, no molestéis al maestro. Los niños, venga, que molestan. No molestan. Necesitan irle escuchando y preparando su mente y su corazón para enfrentarse un día a una comitiva. ¿Sabéis lo que es una comitiva? Más o menos. O una corriente, vamos a decirlo también así. Cuando se cruza la corriente de la vida, se cruza con la corriente de la muerte. Ahí actúa la gloria de Dios. Qué bueno es decir, Señor, gloria a ti. Qué día más bueno he tenido. Pero ¿sabes cuándo se le da gloria de verdad y cuándo Dios recibe gloria de verdad? En el día malo. Ahí demostramos si realmente la gloria es para el Señor. Pero en el día bueno es fácil, ¿no? Señor, gloria a ti, todo es tuyo. Amén, amén, amén. Hermano, hola. Todo está perfecto. Pero cuando Dios busca el momento de la tribulación, porque esa es la verdadera gloria que sale de la boca y del corazón de los hijos de Dios, te damos gloria. Esto es para tu gloria. ¿Vale? Vamos a leer. Versículo 11. Aconteció después. Dice que él iba a la ciudad que se llama Naín. E iba con muchos de sus discípulos y una gran multitud. Jesús iba con sus discípulos y una gran multitud. O sea, iba bastante gente. Podemos hacernos una imagen sin hacer imágenes. Una imagen. Jesús había decidido entrar en ese pueblo. Nadie sabía de sus discípulos qué es lo que iba a pasar. Pero eran sus fieles seguidores. La multitud, algunos les seguía por el pan, otros porque veía los milagros. Y bueno, había un poquito de todo. Pero los principales iban pegados a Jesús. No sabían dónde iba, pero confiaban de que si Jesús decía, vámonos a Naín, ahí va a hacer algo el Señor. No cuestionaban el camino. Iban para allá. Y aquí nos encontramos con una comitiva y que iba al frente de la comitiva o de este grupo. ¿Quién iba? Jesús. Jesús representa la vida y muchas más cosas. Pero la vida en todos los sentidos. Como habla en el idioma original, la vida zoe y el bios, la vida bios, la vida natural y la vida espiritual y la vida de todo, zoe. Él es. Y ahí muestra su poder. ¿Quién es? Manifiesta quién era realmente Jesús. Gran multitud llevaba Jesús también. Pero cuando llegó, dice que cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había, dice, con ella mucha gente, otra gran comitiva. Y no iban a pelearse. Unos iban a lo que iban, a enterrar al hijo de una vecina, la madre llorando, la mujer viuda, su único hijo,
Esa mujer, pues todos podemos imaginarle en qué estado sentimental o qué estado emocional y mental iría la mujer, acompañada de sus amigos, de mucha gente del pueblo, pero había que enterrarle. Pero la mujer, no tengo marido y ahora se me va mi hijo. Ese era el panorama que iba, una comitiva de muerte, de entierro y después de la muerte, el juicio. Pero Jesús predicó el Evangelio en muchísimas ciudades y pueblos de la zona de Palestina, el antiguo, y que sigue existiendo, claro. 13. Dice, cuando el Señor la vio, dice, se compadeció de ella y le dijo, no llores. ¿A quién primero se dirigió Jesús? A la viuda. Ahí demostró, más que una demostración es que cumplió sus propias palabras. Si alguien pone ahí, ponme en la pantalla por favor, el Salmo 68, 5 y 6. Salmo 68, 5 y 6. ¿Qué dice? Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dice que Dios hace habitar en familia a los desamparados. Dice, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca, donde no hay nada. Pero donde está la vida y la resurrección y la vida no es solo una doctrina bíblica que hay que estudiar, es una persona. Estudiamos la doctrina de la resurrección, estudiamos la doctrina de la vida, bien, pero no solo es eso, es que es una persona y esa persona es Jesús. Y ahí cumplió sus propias palabras, demostró que lo que él dice lo hace y tiene ese corazón de verdad. No escatimó ni dijo esta mujer no merece, sino que su propio corazón le llevó a la viuda. ¿Y qué le dijo? Tranquila, no llores. Claro. ¿Qué se le puede decir a una mujer en este estado? No llores. ¿Y qué sale de nosotros? Pues es que no me queda otra que llorar, ¿no? Pero es una forma de consuelo. No llores, estate tranquila. Tienes aquí tus amigos, ya veremos cómo sales adelante. Son palabras similares, no llores, porque el llanto es una muestra de una tristeza en el interior y también una muestra de que el corazón, el espíritu del hombre se limpia. Esto es lo que, ¿ves? Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Pero sigue. Dice que acercándose, tocó el féretro. Lo siguiente que hizo. Dice, y los que lo llevaban se detuvieron. Y le dijo al joven, joven, a ti te digo, ¿qué le dijo? Levántate. Yo creo que es una situación bastante importante. Si nos podemos hacer una idea de todo esto, tanto los que iban en la comitiva o en la procesión, o no sé cómo llamarlo, o en el grupo de Jesús, eso fue un impacto para ellos, pero también fue un impacto en su espíritu, en su interior, para los que iban del otro lado. Acercándose a una mujer que no conoces de nada, pero Dios conoce a todos, y el que nace hoy sabe que va a nacer, y el que muere hoy sabe que va a morir.
Ese es nuestro Dios, no es Dios de nuestros problemas, es Dios de nuestra salvación. ¿Ves? Entonces, acercándose, tocó el féretro. Dice que la entrada principal, aquí vemos, por hacer un poco de historia también, era una ciudad que estaba en un alto y no se construyó ninguna muralla de defensa. Entonces, de lo que está hablando de la puerta principal tiene que ver con, bueno, o sea, de la puerta de entrada, de la puerta principal es por donde, pues posiblemente toda la gente que iba al pueblo entraba por ahí. Era a lo mejor la calle más ancha o algo así. No tenía fortificación como otras ciudades que así que había una puerta real en medio o en una parte de la muralla de defensa y demás. Se encontraron estos dos grupos. Estos dos grupos se encontraron allí y hubo una demostración. Y ahí se presenta en medio de tanta gente la deidad de Dios. Jesucristo, el Salvador de los hombres, el Espíritu Santo con su poder levantando a ese hombre de los muertos, y el Padre diciendo por su boca, yo soy Dios de viudas y de huérfanos. Ahí se mostró algo muy, muy fuerte. Dice, bueno, como eso no me va a ocurrir a mí, Dios hace ocurrir esto a todo el que Él quiera, no de esta misma manera. Y ahora tenemos que verlo en como lo estuvimos, con lo que comenté yo antes. Hay una muerte en nuestro interior. Y hay una multitud de testigos. Una multitud de testigos. Y yo me cruzo con mi muerte y el Señor se cruza conmigo. Y me dice, joven, levántate. Un muerto, en este sentido, pues está incapacitado de tener una respuesta, eso es lógico, ¿no? Pero oyó o no oyó la voz de Dios. La oyó. Y estaba muerto, ¿eh? Si mi corazón está duro, está sucio, la consecuencia de mi vida no es la culpa de nadie, sino es por el pecado mío y cada uno por su pecado. Y el Señor me habla a mi muerte. Yo tengo capacidad de reacción en este momento porque estamos vivos. ¿Y qué le digo? Déjalo para otro día. Me quedo muerto. ¿Ves? Yo eso lo veo un poco duro, difícil. Porque es un rechazo a una salvación, a un cambio en el interior que nadie puede hacer. Es rechazar la verdad. Este hombre obedeció. Te imaginas, es que si te pones a imaginar, este muchacho, cuando despertó y le dijo levántate, miraría dónde estaba, ¿no? Y cuando abrió los ojos, ¿a dónde vio que estaba? Por dentro del féretro, que no eran como son los de ahora. Los llevaban y envueltos en... Pues se vería y diría, bueno, he vuelto a la vida. Mira, Jesús dejó un testimonio allí, que de esta familia y de este pueblo no volvemos a saber nada. Pero el impacto tuvo sus resultados, seguro. Hay gente que busca maravillas, que busca milagros, dice, si veo, creo. Mira, no va por ahí. Porque estamos viendo ciertas cosas y no estamos creyendo.
No, si volvieran a hacer, las cosas serían distintas. ¿No habéis oído alguna vez esto? Eso no puede ser, eso es imposible, porque todo hombre nace en pecado. Sí o sí, tenemos que ser perdonados por Dios para entrar en el reino. Esto es así a veces de sencillo, ¿no? Está reflejado, bueno, pues en una resurrección de una persona. Pero seguimos leyendo. Dice, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y Jesús dice que se lo dio a su madre. Se lo dio a su madre, pues podemos entender que lo ayudó a salir de donde él iba y le dijo, aquí está tu hijo. Y entonces ella pensaría, ya sé por qué se dirigió antes a mí y me dijo no llores. Ella caería mejor luego. Dice, porque él ya tenía esta intención de resucitar a mi hijo. Le habló con anterioridad de lo que iba a pasar, diciéndole no llores, que aquí va a ocurrir algo especial. En el 16 dice, y todos tuvieron miedo. ¿Y ahora qué dice? Y glorificaban a Dios. Gente que seguramente estaría en su religión judía, cuando los judíos, gente que ni eso ni nada, a saber. Pero al chaval había que enterrarlo, al joven había que enterrarlo. Y hay tradición en todos los países, cada uno lo hace como entiende, bajo un concepto de religión o sin más. Pero algo pasó en el corazón de esta persona, que dieron gloria a Dios. Entonces, por eso decía yo al principio, digo, la gloria a Dios en el momento difícil, en el momento es una gloria de verdad, más, no sé, casi puedo decir, casi más sincera. No es algo tan espontáneo como cuando el día bueno. Es algo que sale del corazón. Porque dice, alegrarse en las tribulaciones, en el mal momento, alegrarse de algo que estás sufriendo, eso es complejo, ¿verdad? Pero ¿sabes cuándo deja de ser complejo y empieza a ser una realidad que no te cuesta? Como cuando cada uno de nosotros entiende quién es Dios. ¿Y por qué tiene esta estructura donde nos lleva a mejorar nuestro carácter? Que en la tribulación produce paciencia. Y la paciencia produce un carácter fuerte, un carácter de Cristo. Si yo entiendo esa última parte, puedo dar gracias a Dios por la tribulación porque sé que es un beneficio para mí. Entonces digo, gloria a Dios, porque me está cambiando, porque me está ayudando, porque de esta es la manera que Dios hace las cosas y yo no puedo decirle que las haga de otras porque voy a creer que yo soy más sabio que Dios. Y eso no puede ser. Y sigue, gloria a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Esto lo tenemos que trasladar a nuestro día. Hemos visto, hemos sentido, hemos oído la visita del Señor a nuestra muerte por el pecado. Y cuando Él nos ha visitado, ¿cuál ha sido nuestra respuesta? Esas son las cosas importantes. Eso es lo que importa.
porque hoy vivimos aquí. Pero en el momento que dejemos la tierra y seamos desarraigados de aquí y pasemos al umbral de la muerte, ya solo queda el juicio para el impío, para el que no ha querido y ha rechazado la voluntad de Dios. Una voluntad que es buena, porque se acercó la vida a él, porque Cristo le visitó, porque Cristo se acercó y prefirió cosas con tan poco valor y quiso disfrutar de ellas. Y cuando se dio cuenta, fue desarraigado de la tierra. Dice, bueno, eso a mí no me va a ocurrir. Mirad, estar muerto y volver a la vida, eso es algo como menos tremendo. Pero el que ha estado cerca de poder haber partido con el Señor puede entender alguna cosa más. Porque ahora, ¿cuál era el plan de que este muchacho siguiera viviendo? ¿Cuál era el plan? Imagínate que, hoy va de imaginaciones, imagínate que es una familia muy pobre, de que no tiene posibilidades de trabajo, de que las circunstancias de la vida no son buenas, y este joven a lo mejor a la semana podía preguntarse, pues a lo mejor había estado mejor muerto, porque no tengo que enfrentarme al hambre, ni al trabajo, ni a esto, ni a lo otro, ni a lo otro, ni a lo otro. Pues ese mismo pensamiento puede venirnos a nosotros. A lo mejor no tan así, pero los que hemos estado, yo puedo decir, en ese momento, Señor, ¿cuál es el plan de ahora? Porque el Señor me ha renovado, ha sanado mi enfermedad, me ha renovado mi espíritu, me ha hecho entender cosas de Él, de quién es Él. Para mí es un privilegio. Digo, bueno, pues sí, yo creo que ya se trabajó en la obra, ya hemos dado todo lo que teníamos, pero Señor, ¿me quieres aquí? Hay que descubrir, porque no creo que este muchacho, la vida de este chaval seguiría siendo la misma. Tendría que haber, seguro que empezaron a ocurrir cosas diferentes. Por eso el encontrarte con la vida, el ser perdonado por Dios, que el problema no son lo que a veces creemos que no, esto es el problema. Esas son las consecuencias. Pero el problema es Dios quien trata con él. Y el problema es que nacemos apartados de Dios, separados de Dios. Nos han ocurrido algunos muchas cosas malas, muy feas. Pero eso es una demostración de que el mundo está pervertido. Está lejos de Dios cada vez más, en una oscuridad bastante profunda. Pero yo no me puedo quedar ahí, porque ahora Cristo me encontró y se acercó a mí y me dio la vida y me la volvió a dar y me sanó. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? No vayas a ser el creyente de un Dios para que solucione mis problemas. No existe ese Dios. Existe el Dios de mi salvación. ¿Vale? Bueno, pues tenemos ahí este
esta historia para que meditemos en ella. Pero vámonos un poquito más adelante. Nos quedan ahí 10 minutillos. Mientras que buscamos la resurrección de Lázaro, ¿me puedes poner ahí en la pantalla la segunda carta a los Corintios? Capítulo 2, versículos 14 y 15. Y los demás vamos y nos preparamos ya en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Juan, capítulo 11. Pero tenemos ahí pendiente el versículo, ¿no? Bien. ¿Qué dice? Mas a Dios gracias, dice, el cual nos lleva siempre, ¿cómo? Derrotados. El que es dueño de la vida y de la muerte lleva a gente derrotada detrás de él. Eran derrotados, pero ya no lo somos. ¿Por qué? Dice, porque lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, uno más. 16. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas dice, ¿quién es suficiente? Bueno, es una pregunta que hemos hablado alguna vez de esto, de cómo Pablo dice estas cosas. Bien. ¿Qué está diciendo? Que el que va con Cristo en la comitiva, detrás de él como discípulos e hijos de Dios, no van derrotados. No van derrotados, van de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Y eso o me lo creo o no me lo creo. Claro, pero ahí están las cosas que son manifiestas, que nadie puede decir, no es que yo no vi personas que sí que triunfaban en el sentido de que sí que estaban por encima de lo que yo no puedo, de lo que a mí me derriba, de lo que no encuentro felicidad ninguna. Ahora la gente le dice a los hijos, no, tú vete y sé feliz. Claro, no saben lo que están diciendo. En el mundo es imposible esto. Porque la felicidad tiene que ver con momentos de gozo, de cosas buenas que te pasen. Pero cuando eso se pasa, se acabó la felicidad. Y otros dicen, no, tú sé una buena persona. Y eso te dará la felicidad. Bueno, ahí le veo yo más acertado, pero había que traducirlo, ese mensaje. Sé de Cristo, ves en la comitiva de la vida y triunfarás. Y no hablamos de ningún triunfo ni económico, ni triunfo artístico, que estamos nosotros para hacer películas, ¿no? De miedo. No habla de ese tipo de triunfo. Habla de que hemos salido de la muerte hacia la vida. Y eso es muy importante, de verdad. Muy, muy importante. Y cuando tu base y mi base están ahí, estoy vivo. En este sentido, no hay problema. Dice que es un olor. El olor que desprenden los cristianos es el mismo olor de Cristo. Olor de victoria, de algo agradable. La santidad tiene su propio olor. Y no voy a hacer una doctrina de esto. Pero la gente que está en pecado también tiene su propio olor. Algo huele mal. ¿No habéis oído esto?
Y ves a alguien y dices, esto me huele mal. ¿Por qué? Porque si tú te da mala espina, ¿no? Dices, tiene ese olor. Pero los hijos de Dios tienen un olor grato que es para y por la salvación de Dios. Y vamos en la comitiva de la vida. De la vida en todos los sentidos. Jesús dice, por medio de él fueron creadas todas las cosas. Dios, en sus 3 personas, crea el mundo. Génesis. Pero también llega un momento en que dice, y ahora vamos a crear al hombre a nuestra imagen y semejanza. Algo especial, tú y yo somos algo especial dentro de la creación de Dios. Caídos, pero hoy muchos levantados. ¿Vale? De la muerte espiritual a la vida y de la muerte física. La última imagen que me vino acerca de lo que Dios hizo conmigo fue en la convención. Se lo compartí a un hermano que estaba sentado a mi lado. Digo, me ha venido la imagen de todo esto como un bebé que está en el seno materno, que está así. ¿Ves la imagen del niño que está el bebé dentro? Y decía, qué guapo, ¿no? Digo, sí. Pero ese niño tuvo que volver a salir. Y salió nuevo. Es que Dios que no es algo ligero. Dios te lleva a situaciones extraordinarias. Extraordinarias. Vamos a ver la muerte de Lázaro. Más que la muerte también la resurrección, que es de lo que nos trata hoy. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, dice, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Dice, enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte. Entonces, ¿qué pensarían los que oyeron esto? Que no está muerto, que no iba a morir. Pero hay que seguir leyendo. Sino ¿para qué era? Para la gloria de Dios. Dios iba a mostrar, Jesús, siendo Dios, evidentemente, mostró una vez más la misma situación. Y la gente que dijo, glorificaban a Dios. ¿Ves? En esos momentos de muerte, ¿a quién le puedo ya yo dar las gracias de lo que ha hecho? Y de cómo lo ha hecho y del por qué lo ha hecho. ¿A quién? ¿A quién le voy a dar la gloria? ¿A una institución? ¿A los hermanos de una iglesia que me ayudaron? Gracias. Pero la gloria, ¿hacia dónde va? Hacia Dios. Porque estaba muerto y ahora vivo. Vivo. Seguimos, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en esta situación. Y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Dice, cuando yo pues, que estaba enfermo, dice que se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Bueno, yo no sé si el lugar donde estaba tiene que ver con el final del capítulo 10. Dice Jesús, dice, se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Dice, y muchos venían a él y demás. O sea, supuestamente estaba allí, en el lugar donde... Y dice que cuando yo... Dice, se quedó donde estaba 2 días más en aquel lugar. Dice, bueno, había prisa. La gente sabía que Jesús sanaba a la gente. Dice, más si es el amigo, tenían muy buena relación.
Cada vez que salía de viaje o salía a algún otro pueblo, Jesús, o salía a Jerusalén, está a 3 kilómetros, a 50 minutos andando, iba a la posada de María, de Marta y de Lázaro. Tenían una muy buena relación, ¿vale? Dice, pues si tanto le quiere, ¿cómo es que ahora se queda el Señor, se queda 2 días más donde estaba? Bueno, pues vamos viendo que iba a hacer algo para el corazón de un montón de gente que había allí, para que despertara algunos de su incredulidad. Dice el 7, luego después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Después de 2 días, ahora nos vamos para otro lado. Dice, y le dijeron los discípulos, maestro, dice, ahora procuran los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. O sea, vas a ir a donde te quieren matar. O sea, yo creo que ir con Jesús sería toda una aventura. Que no sé si estáis conmigo en esto. Ir detrás de Jesús sería toda una aventura. Vamos para acá. Pero no íbamos para acá, no, ahora vamos para allá. Y claro, esto te enseña cosas. Y nos enseña a nosotros que no todo es un mecanismo de actuación. Lo que la palabra de Dios nos dice es que los que son guiados por el Espíritu Santo, los que son guiados, son llevados. Mira, cuando un líder, o un cristiano, un hermano que tiene otras funciones, es muy previsible, o sea, ya sabemos todo lo que va a hacer, es muy previsible. Pues, seguramente que va a hacer esto, que va a hacer... No es buena señal. El cristiano, y aún más si tiene un ministerio, te digo que esta persona es imprevisible. ¿Por qué? Lo acabo de decir. Porque es guiado por el Espíritu Santo. Y yo voy con una situación, oye, mira que dice, sí, pero no vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. No, pero es que hay que... Yo creo que con Jesús será toda una aventura. Nos vamos para acá, nos vamos para allá, me quedo 2 días, pero si tu amigo se está muriendo, dice, pues ahora nos vamos a Judea, pero si te van a matar, ¿cómo vas a ir allí? Estaba moldeando un carácter y dándoles a entender de que tenían que confiar en Él completamente. Y eso es lo que nos ocurre hoy. Necesitamos confiar en Jesús completamente. Completamente. Y esperar y ser pacientes, estar tranquilos. No llores. No llores. Que Dios hace así, como Él quiere y como tiene previsto y cambia todo. Pero si no le buscamos y estamos buscando al Dios de mis problemas, de mis historias personales, ese Dios no existe. ¿Por dónde íbamos? Vale, le dijeron, no vayan. Respondió Jesús. Le da esta respuesta, dice, ¿no tiene el día 12 horas? Dice, el que anda de día no tropieza. Dice, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche dice que tropieza, porque no hay luz en él. Esto sería otra cosa a tratar un poquito, ¿por qué Jesús le contesta con esto? A veces nosotros le vamos en oración o le vamos a una persona, le decimos algo, y te contesta con algo que aparentemente no tiene nada que ver con lo que le he preguntado. Pero no está diciendo nada fuera del contexto ni de lo que te quiere decir, sino que te está dando una visión de algo que tiene que ver con eso, pero con mucha más profundidad. Y te pone un ejemplo de algo cotidiano para hacerte ver algo espiritual. Esa es la cuestión de las parábolas también. Les hablaba del campo, de aquello, de lo otro, del bien, para que pensáramos. Porque quería enseñarnos y quería que entendiéramos algo profundo y espiritualmente. Y esa forma de hacerlo nos ayuda. Vamos a dejarlo ahí. Pero dice, dicho esto,
les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Señor, nos vamos, nos venimos, no íbamos a ir, ahora vas a despertarle, está muerto, está vivo. Toda una aventura. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto, dice, de la muerte, sabía esto, decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos, dice, que pensaban que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Vinieron a decírselo los que mandaron sus hermanas: Lázaro está malo. Pero cuando este hombre ya se fue o viviría de regreso, en ese tiempo, y Jesús 2 días por ahí, Judea, murió. Bueno. Dice: me alegro por vosotros. Esto cada vez entendemos menos. Me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. En la razón y en lo humanamente posible es incomprensible. Por eso decía yo al principio, como no veamos a Dios realmente cómo Él es y cómo Él actúa, estaremos haciéndonos un lío, no comprenderemos las cosas. Porque fíjate qué contestación. Dice: es mejor que no haya ido. Bueno, no es comprensible. Dice: pero ¿para qué? Para que creáis. Señor, si ya creemos en ti. ¿Qué quería hacerles ver una vez más? Porque lo de la anterior fue antes. Esta mente como se olvida enseguida de las cosas. Nos olvidamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, cuando nos llamó, cuando nos sacó, cuando se acercó la vida a nuestra muerte. Hubo una repetición de lo mismo. Para que creáis, más vamos a ir ahora vamos a ir. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, era un hombre que llevaba discípulos, dice: vamos también nosotros, fíjate lo que entendió este hombre, para que muramos con él. Yo creo que Jesús se cayó, tiró para adelante y dice: bueno, Tomás, ¿qué me habrá querido decir con esto? ¿Cómo lo entendió? Pues ahora lo entendemos, y seguramente que Tomás lo entendió, y vio que se iba a manifestar la gloria de Dios allí. Porque luego, esto ya quedará para que quiera seguirlo leyendo, y el que lo conozcas, pues se puede dar un buen repaso a lo siguiente que va ocurriendo. Una de las cosas en el versículo 19 que dice que muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. ¿Sabes qué se iba a encontrar allí Jesús? Otra vez, con un hombre muerto, un amigo, y una multitud de gente. Y también sus discípulos. Se repitió. Y es mejor que no haya ido. Porque él ha muerto, sí. ¿Y podía haber sanado? Sí. Pero esto os va a ayudar más. Vais a ver la gloria de Dios y vais a saber quién soy. Aunque lo sabéis, pero vais a ver una profundidad mayor de quién soy yo. Y de a lo que he venido. Y de la autoridad que tengo. Para Cristo no hay barreras. Por eso decimos: no, es que tal, no. Si yo me niego, no es porque Cristo no pueda, es porque yo no quiero. Porque para Cristo no hay barreras. O sea, yo cuando empecé en el Evangelio, y acabo, me creía de que había gente que no podía. No, es que no puedo. Pero con el tiempo me di cuenta y dice: no, es que no quieres. Es así de sencillo. Entonces yo ya descansé también ahí. Porque decía, pues a lo mejor no puede. No entendía bien, era principiante, no conocía el contexto, ni el texto, ni el poder, ni lo que de Dios nos enseña.
si nuestra voluntad no se mueve, si prefiero quedarme con esta muerte y transportándola en mi cuerpo un año tras año, sin ningún resultado, porque los resultados que busco son resultados de mi carne, he fracasado en esta vida. Pero el que está en el, como decía el versículo que leímos en Corintios, está en el sí, triunfando, pero sí, en la comitiva, no sé si usaba otra palabra, de la victoria. ¿Cómo? Sí. El que está ahí, no hay problema. Y hay muchos problemas, pero hay salida. Entonces la voluntad se tiene que mover. Es algo que tenemos que empezar, que queremos seguir comprendiendo las cosas de Dios. Y no quedarnos en, no, es que tal, mil excusas siempre. Voy a leer un versículo y acabamos. Primera de Corintios 15, y aquí terminamos el mensaje. Capítulo 15, versículo 53. Nos va a dar la explicación de que es por pura voluntad de decir no. ¿Por qué digo esto? Nos lo va a explicar la propia palabra de Dios. 53 dice, porque es necesario, dice que esto corruptible, y habla de este cuerpo que se descompone, se vista de incorruptible. Va a haber una transformación de nuestro cuerpo para poder entrar en la gloria de Dios. Dice, y esto mortal se vista de inmortalidad. Está hablando de esta transformación. Seréis transformados en un abrir y cerrar de ojos. Los que hayáis leído ya esta parte de la Biblia sabéis de lo que hablo. Pero ahora dice, cuando esto corruptible, dice, se haya vestido de incorruptible y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces dice que se cumplirá la palabra que está escrita. ¿Y qué es lo que está escrito? Sorbida es la muerte en victoria. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo sorbió la muerte. Y el que vive en Él y con Él y para Él tiene la vida. Porque eso ya se ha cumplido. Dice que la muerte ha sido sorbida. O sea, que nadie ponga ninguna traba ni excusa, no. Él tiene todo lo necesario. Todo lo necesario. Él es Dios. A veces decimos, Dios es 3 personas. Decimos, sí, creemos en esto que nos enseña la Biblia, 3 personas. Correcto. Dice, bueno, pero es que hay una parte, es que es un misterio. No es un misterio. Yo a veces he usado esta palabra, pero mejor explicarlo mejor. Hay una parte que es un misterio, evidentemente, de cómo puede ser esto. Pero en la parte que nos corresponde ya no es un misterio porque está como revelado. Ya sabemos que esto es una realidad. O sea que porque no nos coja en nuestra razón no quiere decir que sea un misterio. Quiere decir que no nos entra en nuestra mente, es imposible ciertas cosas. Y he hablado de la Trinidad de Dios, como hablo de todas estas cosas que son imposibles a veces de comprender. Pero dice que Él es el autor y el consumador de la fe para que tú y yo podamos creerle a Él. ¿Ves? Es dar y dar y dar y dar y proveer y proveer y proveer al que es hijo. La vida de Dios sigue vigente. Su palabra
ha existido desde mucho tiempo. Los libros se empezaron a escribir por medio de Moisés y se han colocado de cierta manera. Bueno, pero la vida, la palabra de Dios, la tenemos en nuestras manos. Hay que ir y escudriñar. Nos hemos leído libros que no tenían ni pies ni cabeza, ¿sí o no? Que has acabado más confundido que no te ha ayudado a nada. Y ahora tenemos algo que tiene mucho valor y decimos, oh, la Biblia. Sí, la Biblia. Hay que ir a la verdad. Hay que ir a la verdad. Toda la palabra está en Cristo. Toda la palabra, porque Él es el Verbo. Y todo lo que no dijo Cristo es mentira. ¿Puede ser esto? Todo lo que Cristo no ha dicho es mentira. Entonces hay que andar con mucho cuidado de doctrinas, de cosas que dicen, cosas que pum, que pan, que va. Si Cristo no lo ha dicho, Cristo es el Logos, el Verbo de Dios. Si no está aquí, es mentira. No, es que no lo he encontrado. Busca ayuda. Si con esa ayuda no lo encontramos, es mentira. ¿Ves? Es todo un beneficio. ¿Vale? Pues gracias. Desvíe mi alma, que tras cosas vanas no se eleve mi corazón.